Queridos amigos de la radio, planeo comenzar hoy una serie de mensajes en la hora de los testigos reformados sobre lo que la Biblia enseña acerca de los últimos tiempos, o el tema de escatología. Muchas personas están interesadas en este tema, y debido al interés de las personas en esto, hay una gran cantidad de falsas enseñanzas a nuestro alrededor que confunden a los cristianos y los distrae del verdadero evangelio y su Salvador y su segunda venida. Es importante a medida que consideramos este tema, mantengamos nuestro enfoque en Jesucristo y su gloria para que estemos esperando y listos para su regreso. Voy a enseñar la visión bíblica amilenial de los últimos tiempos. Quiero comenzar con 3 mensajes, uno hoy y 2 en los próximos par de semanas, que establecen 3 principios bíblicos básicos para nuestra comprensión de los últimos tiempos. Estos son 3. Primero, que la Biblia enseña que solo hay una venida futura de Jesucristo. Segundo, que la Biblia enseña que el reino de Jesucristo está presente y espiritual, no futuro y terrenal. Y tercero, que la Biblia enseña que hay signos reconocibles de la venida de Jesucristo que el pueblo de Dios puede discernir. Quiero comenzar hoy por mirar el primero de ellos, que la Biblia enseña que solamente hay una venida de Jesucristo. Quiero hacer esto desde el libro de Apocalipsis 22, versículos 12 y 13, donde Jesús dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El tema de este mensaje es la segunda venida de Jesucristo. Hay 4 preguntas sencillas que queremos hacer. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Y cuándo? Primero, ¿qué es la segunda venida de Jesucristo? Voy a darles una definición. La segunda de Jesucristo es su aparición final, súbita, personal y visible en gran gloria sobre las nubes del cielo para resucitar a los muertos, ejecutar juicio sobre todas las cosas y hacer nuevas todas las cosas. Esta venida de Jesucristo será personal, es decir, Jesús mismo vendrá personalmente. Hay otras maneras en que Jesús ya viene, como veremos más adelante en este mensaje, pero nos referimos a esto como su personal y segunda venida, porque así como Él personalmente vino en su primera venida en Belén, así Él vendrá personalmente en su segunda venida. Hebreos 9:28 dice: aparecerá una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Deseamos que Jesús mismo venga. Esa es nuestra oración. Sí, ven, Señor Jesús. Esta venida será visible. Eso significa que todos los que están vivos en la tierra lo verán. Apocalipsis 1:7 dice: todo ojo lo verá, y incluso los que le traspasaron. Esto significa que su venida será milagrosa, no algo que pueda explicarse en términos científicos o naturales. La palabra en la Biblia para la venida de Jesucristo es su aparición. 1 de Juan 3:2. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Eso significa que Él se hará aparecer a sí mismo y será visto y visible. Y esta venida será con gran poder y gloria. El Nuevo Testamento nos dice que Él vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Eso significa que su segunda venida será diferente de la primera. Primero vino en humillación. Él vino como siervo. Él vino a llevar nuestros pecados. Él vino en humilde pesebre de Belén. En su segunda venida vendrá en gloria de su poder, de su Padre. Mateo 16:27. Este será el Cristo resucitado y ascendido y exaltado, viniendo con todo su poder para resucitar a los muertos y ser el juez sobre todos. Esta segunda venida de Jesucristo que esperamos en el futuro será su venida final y su única venida. Jesús no dice: yo vendré primero en un rapto secreto y luego vendré una segunda vez 7 años más tarde para establecer un reino terrenal. Entonces vendré una tercera vez al final de ese reino. En cambio, la Biblia enseña que solamente hay una segunda venida futura de Jesucristo.
Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, es mi pasaje favorito, es el pasaje favorito de aquellos que enseñan sobre el rapto secreto de los cristianos aquí en la tierra. Realmente enseña que la venida de Jesucristo al final será con un sonido de la trompeta. No vendrá en secreto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso enseña que una venida visible y pública de Jesucristo en poder y gloria. Cuando miras al libro de Judas, vemos que se usa el mismo lenguaje y dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Cuando Jesús venga con el sonido de trompeta, este será su final y futura venida en juicio sobre todos. La pregunta es, ¿por qué vendrá? El texto responde esa pregunta para nosotros cuando dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El propósito de la venida de Cristo es resucitar a los muertos, ejecutar juicio sobre todos, recompensarlos según sus obras, destruir todo lo malo y pecaminoso y para crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Cuando Apocalipsis 22 dice: mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, enseña tres cosas acerca del juicio final. Primera, que Cristo mismo será el juez en ese día. Él será el que esté en el trono del juicio. El juicio de Cristo será universal. Cada hombre y cada ángel, toda criatura moral y racional será juzgada. Este juicio será conforme a las obras del hombre, y el hombre recibirá una recompensa de acuerdo a sus obras. En este juicio, la justicia de Dios será revelada, y aparte del juicio será la destrucción de este mundo presente y la creación de nuevos cielos y la nueva tierra sin pecado, en el cual los redimidos de Dios vivirán con Cristo y Dios por la eternidad. La siguiente pregunta que hacemos es: ¿quién vendrá? El texto explica eso para nosotros en el siguiente verso. He aquí yo vengo pronto, dice el versículo 12. Entonces Cristo dice en el versículo 13: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El alfa y el omega son las primeras es la primera y la última letra del alfabeto griego. Cristo está diciendo aquí: yo soy el principio, el final, pero también todo lo que está en medio. Él está hablando aquí de la historia de este mundo y del propósito de Dios en la historia de este mundo. Tendemos a mirar a la historia desde una perspectiva muy estrecha, o definirla como la historia del hombre, o la historia del universo, la historia de esta creación. Hemos esto muy a menudo según ninguna referencia al principio y al final de la historia. La creación y el propósito de Dios en la historia. Ciertamente esta es la manera en que los historiadores seculares o los evolucionistas miran a la historia. Miran al hombre. ¿De dónde vino el hombre? ¿Cuál fue el comienzo del hombre? ¿Cómo terminará la creación? ¿Cuál es el propósito de la existencia del hombre? También podemos caer en eso cuando nos vemos atrapados en las cosas de la vida y tenemos una perspectiva muy estrecha, terrenal y materialista de la vida. Podemos hacerlo aún cuando pensemos en los últimos tiempos y la venida de Jesucristo. Pensamos en lo que nos va a pasar, qué pasará con nuestros hijos, y a menudo estamos llenos de temores con respecto al día final. El nombre de aquel que vendrá aquí, el Alfa y el Omega, nos dice que el enfoque y el propósito y el tema y el hilo de la historia es Jesucristo, que la historia tiene su propósito en Él. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y todo lo que está entre ellos. Este mundo y este universo no significan nada y no tienen ningún propósito aparte de Jesucristo. Esto es importante cuando pensamos en los últimos tiempos y en la escatología. Muy a menudo las enseñanzas falsas
en hoy en día y ponen una perspectiva del hombre y de los cristianos en un reino terrenal futuro. Así que se enseña a la gente a tener una meta terrenal. Y cuando piensan acerca de la enseñanza de la Biblia de los últimos tiempos, piensan en propósitos terrenales. Eso es cierto con respecto a aquellos que enseñan un futuro reino terrenal, pero también es cierto con respecto a aquellos que enseñan que este mundo va a mejorar y a mejorar cada vez más hacia el día de Jesucristo. Entonces, el pueblo de Dios pierde de vista las advertencias y los signos de la venida y en los tiempos en los que vivimos y nos concentramos en las cosas terrenales. Nuestro enfoque debe ser el Omega, aquel quien es el Alfa, Jesucristo, quien es el Omega, el final, el fin, y quien es el centro de toda la historia y el tema principal de la escatología. Él es el que dice aquí, he aquí, yo vengo pronto. Él es nuestra esperanza, nuestra confianza, Él es nuestra vida y Él es nuestro futuro. Cuando miramos la Escritura, podemos ver esto. Si usted se dirige, por ejemplo, al Evangelio de Juan, capítulo 1, usted ve que Jesús es presentado ahí como el Alfa o el principio de todas las cosas. En Juan 1, 1 al 3 leemos esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Jesús se presenta como la eterna segunda persona de la Trinidad, que es igual al Padre y eterno con el Padre, que fue en el principio, por cuyo poder y palabra todas las cosas fueron hechas en el principio. Este es el Alfa. Efesios 1 dice que Él es el fin y el propósito de todas las cosas. Efesios 1:10 dice, es decir, Dios reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las cosas están en los cielos como las que están en la tierra. La Escritura nos está diciendo ahí cuál es el propósito eterno de Dios con la historia. Su propósito eterno es reunir todo en Jesucristo. Jesucristo es la meta y el fin de todas las cosas. Dios recogerá todas las cosas y creará todas las cosas en los nuevos cielos y la nueva tierra para traer gloria a su Hijo Jesucristo. Estas dos ideas del Alfa y el Omega se reúnen maravillosamente en Colosenses 1:16, en donde leemos acerca de Jesucristo, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando dice por Él, significa que Cristo fue el creador, y entonces todo lo que sucede en la historia se registra en este verso. Dominios, principados, poderes, todos estos fueron creados por Él y fueron creados para Él. Eso presenta a Cristo como el Omega, el fin o el propósito de todas las cosas. Toda la historia sirve a Jesucristo y a su propósito. El Evangelio y Jesucristo son centrales en toda la historia. Esta idea especialmente del Omega nos ayuda a comprender lo que queremos decir y lo que la Biblia quiere decir con el fin del mundo y el fin de todas las cosas. No queremos decir solo esto, que algún día en el futuro el mundo tal como lo conocemos dejará de ser y que todas las cosas llegarán a un paro total. Pero en vez de eso, queremos decir esto, que Dios tiene un fin, Dios tiene un objetivo, Dios tiene un propósito en la historia. La historia es su historia. Y todo lo que es en la historia, toda la historia sirve a este propósito. Todos los acontecimientos mundiales que tienen lugar, todo lo que ocurre en política, en economía, en las guerras de este mundo, en las catástrofes naturales, tiene un propósito. Nada sucede fuera del propósito de Dios. Somos partes del propósito de Dios. Las cosas que suceden en nuestra vida sirven a este propósito también. Todas estas están trabajando para el día de Jesucristo, cuando Él vendrá otra vez. He aquí, vengo pronto. Yo soy el Alfa y la Omega. Eso es importante que entendamos esto cuando pensemos acerca de las señales de la venida de Jesucristo, las cuales explicaremos en mensajes más futuros.
La pregunta final que queremos hacer en esto es, ¿cuándo vendrá Jesús? Hay dos cosas que vemos aquí en respuesta a esto. La Biblia nunca nos da el día o la hora de la venida de Jesucristo. Demasiados maestros falsos han distraído a los cristianos de su fe y del día de Jesucristo y de su llamado mientras esperan la venida de Jesucristo al predicar específicamente un día, al predecir un día y una hora. La Biblia no nos enseña el día ni la hora. En ninguna parte dice eso. En cambio, Jesús dice, nadie conoce el día ni la hora. En cambio, hay que reconocer dos cosas. Primero, que Jesús viene siempre. Esto es aquí la promesa de Jesucristo. He aquí vengo pronto. Jesús no dice, yo vendré. Entonces estaría hablando de algo futuro. En cambio, Él habla en el presente, yo vengo. O más literalmente, en el tiempo presente, yo estoy viniendo. Esto significa que la venida de Jesús es continua, es constante, que es progresiva, que a través de toda la historia Él viene. Él viene en el presente. Él ha venido en el pasado. Él vendrá en el futuro. Habrá una fase final de su venida, de la que ya hablamos en la idea de la segunda venida, su venida personal y final, pero Él ya ha venido. Él vino en Belén. El Antiguo Testamento describe su venida como un evento o el futuro que incluye su nacimiento, su regreso para el juicio al final del mundo y luego su aparición final. Las escrituras del Antiguo Testamento hablan de esto como una venida futura. Así podemos decir que Jesús ha venido en Belén. Él ha venido en el pasado, en el derramamiento del Espíritu Santo. En el Juan 14 dice, volveré a vosotros, y está hablando de Pentecostés. Él viene en la predicación del Evangelio y el poder del Evangelio. Él viene y habita en el corazón de la gente a través de su Espíritu. El Evangelio sale por todo el mundo y Él viene a todas las diferentes naciones del mundo. Él viene cuando nos toca, el día de nuestra muerte. Él dijo, y si yo me fuere, os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y Él viene a recibir a los suyos a sí mismo. Él viene en juicio, en muerte, a los incrédulos. Él viene en juicio también a las iglesias y los que se rebelan contra su palabra. Él dice en Apocalipsis 2, arrepentíos, porque vendré y quitaré de vosotros el candelero. Él viene. Él siempre viene. Y todos los signos de su vida son simplemente esto: el sonido de los pasos de Jesucristo continuamente viniendo a través de la historia. No debemos buscar un día o una hora en la que Jesús vendrá, pero debemos darnos cuenta de que estamos viviendo en los últimos días, que la venida personal de Jesucristo es el próximo gran acontecimiento en el calendario de la salvación de Dios. Y que nuestro llamado en el presente es vigilar por su venida. Esto es lo que Él nos dice que hagamos. ¿Qué quiere decir entonces cuando Él dice, vengo pronto? Esa es la segunda cosa que notamos aquí acerca de su venida. Dice esto 3 veces aquí en el libro de Apocalipsis 22, en el último capítulo de la Biblia. La Biblia también habla de la cercanía del fin. A veces, a la luz del paso de los tantos años, 2000 años de historia, desde que se hizo esta promesa, nos preguntamos, ¿dónde está su venida? ¿Cuándo es su venida? Ahora, debemos ser alentados por esto. Cuando Jesús dice, he aquí, vengo pronto, nos hace una promesa. Debemos entender que el tiempo, en cierto sentido, es relativo. Nuestra referencia de tiempo es el lapso de nuestras vidas, o lo que sabemos acerca de la historia, tal vez un siglo o más de historia. Pero Cristo está hablando aquí como el Alfa y la Omega, el Dios eterno. Y Él tiene en vista toda la historia y todos los propósitos de Dios. Y Él dice, yo vengo pronto. Él quiere decir con esto que Él vendrá tan pronto como Él pueda. Por la Biblia sabemos que Jesucristo no vendrá hasta que al menos se cumplan estas dos promesas en Mateo 24:14.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Él promete no venir hasta que el evangelio haya sido predicado en todo el mundo. Entonces Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que me viene, él promete, no le echo fuera. ¿Por qué se retrasa desde nuestra perspectiva su venida? Él viene lo más rápido que puede, pero Él debe cumplir estas promesas. Predicar el Evangelio en todo el mundo para que cada uno de los suyos, sus elegidos, pueda ser reunido creyendo y oyendo este Evangelio. Es con esas dos promesas en mente que Él viene tan rápido como Él puede. No se detendrá un momento más de lo necesario. Así que, de nuevo, esto significa que el próximo evento principal de la historia, la siguiente cosa que Dios ha planeado en su calendario de la salvación, es la venida de Jesucristo. Él está preparado y a la puerta, está listo para venir. Ese es nuestro confort, que Dios no permitirá que los malvados lleven a cabo sus malos diseños. Cuando Jesús habla de los últimos días, habla del acontecimiento de aquellos días por causa de los elegidos. Habla de su venida personal para enfrentar al anticristo. Satanás no prevalecerá. En cambio, cuando la gente mala está diciendo, o los pecadores están diciendo, tenemos paz y seguridad, y están inmersos en los placeres de esta vida y el veneno del odio contra el pueblo de Dios, Él vendrá como un ladrón en la noche contra ellos. Entonces, ¿estás listo? Están vigilando la segunda venida de Jesucristo. Aquí hay una buena pregunta para eso. ¿Están orando? Sí, ven, Señor Jesús. Oran para que el Evangelio, para que Él venga en espíritu. Oran para que Él venga en la predicación del Evangelio. Oran para que Él venga a ustedes en la hora final cuando muramos. Oran para que Él venga en su última y gloriosa aparición como juez de todo. Oran para que Él venga como su libertador. Muy a menudo, no estamos preocupados por el temor de su venida, sino más bien estamos cargados con los placeres de esta vida. Esta promesa de Jesús nos llama a apartarnos de lo terrenal y a mirarlo a Él, al Alfa y la Omega, para decir junto con la esposa de Cristo, en el versículo 17, ven. Esa es la oración del pueblo de Dios en el mundo, como una esposa cuyo esposo se ha ido en una campaña militar en tierra lejana y ella lo extraña, no puede esperar a que regrese y ora todos los días por su regreso. Así también la novia de Jesucristo, la iglesia, los creyentes dicen, sí, ven, Señor Jesús. Esta es nuestra oración. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra y esta maravillosa promesa de que Jesús vendrá otra vez y que cuando Él venga, Él nos librará del pecado, Él hará todas las cosas y Él nos llevará a nuestro eterno descanso para siempre. No buscamos un reino terrenal, sino que buscamos un reino futuro, glorioso, perfecto, en el cual habitará la justicia en el cielo. En tu presencia, oramos. Sí, ven, Señor Jesús. Ven pronto. Amén.